de manera presencial a nuestro querido Gonzalo Espinosa. ¿Cómo estás, Gonza? Bien, Conita, ¿y usted? Bien, a mí me gusta que me digan Conita, ¿sabes? Sí, personas que me tratan con cariño me dicen Conita, así que se agradece. Gonzalo, temática que quedó... instaladita. Aquí sí, no, tráiganos el picoteo aquí para rellenar. Yo creo que el pañuelo, nos vamos a desahogar. No, la libertad, yo te había dicho libertad o libertinaje, aquí me pongo un poco señora. A señora, claro. A señora, preocupada sí. por los tuppers y las plantitas. Claro, siempre. Alma de todas. Oye, sí, este concepto, obviamente lo que vayamos a conversar hoy día acá no acaba la discusión, ni tampoco pretende ser una declaración definitiva de lo que es la libertad, porque obviamente este concepto da para mucho. Sin embargo, está bueno tirar algunas cositas al caldero para ver cómo ebullen, para ver cómo se moviliza la conversación al respecto. Porque estamos en un momento histórico en donde pareciera ser que las libertades personales, individuales han ido cada vez en aumento, ¿cierto? Pero de alguna manera nos sentimos cada vez con menos libertad y entonces nos empezamos a preguntar qué pasa, ¿no? Si miramos la realidad del ser humano hace 200 años, en donde los obreros, los mineros de lota estaban encadenados cuando se portaban mal o que tú estabas obligado en la salitrera a gastar la plata, o sea, que te pagaban con fichas que tenías que después pagarle a los mismos dueños de la salitrera. Entonces había una situación de escasez de libertad individual muy fuerte. Y ahora pareciera ser que más encima con todo el tema del desarrollo tecnológico, la posibilidad de comunicarnos con otras personas, de hablar, de tomar decisiones, de asistir a otros lugares, pareciera ser que incluso los límites de lo físico se han ido diluyendo un poco y nos da la libertad de poder tomar contacto con personas que están a otros lados del mundo. Sin embargo, nos vamos quedando con esta sensación de que cada vez hay menos libertad. Lo hablamos, recuerdo, cuando empezaron las cuarentenas, o por ahí, que era como, no estamos libres, estamos encerrados, y como que hacíamos esta analogía, o uno lo veía también en comentarios a través de redes sociales, las personas, que estábamos como en la jaulita. Claro. Y esa necesidad de la libertad física, de poder salir de tu casa sin estar pidiendo permiso. Ahora estamos retomando libertades que se nos habían quitado en cierta medida por cuidarnos. Claro, pero es interesante lo que tú hablas, retomamos libertades. Claro. Pero otra cosa distinta es la libertad. Libertad de decidir qué hago con mi vida, que hablamos en épocas de fin de año, cuando los estudiantes de cuarto medio tienen esa libertad de elegir una carrera de acuerdo a lo que pasa con un resultado. Sí, lo que pasa es que pareciera ser que para que exista libertad deben encontrarse al menos dos elementos, ¿no? Una libertad que había un filósofo judío liberalista, que probablemente yo no comparta mucho la línea de él, pero sí él hacía una distinción interesante que después Erich Fromm lo tomaba en su libro Miedo a la libertad. Decía, hay dos tipos de libertad, hay una libertad positiva y hay una libertad negativa. Ya. No es que, a ver, yo siempre hago la misma aclaración, positivo no significa bueno y negativo no significa malo. Ya, después de 2 años de que nos han dado resultados positivos en los exámenes, entenderemos que lo positivo no siempre es bueno, ¿no? Positivo significa lo que está, negativo significa lo que no está. Siempre negativo. Claro. Por eso uno puede tener una mirada positiva de la vida en la medida en que uno, cuando miras tu vida, te fijas en lo que sí tienes. Y eso es tener una mirada positiva de la vida, porque te estás fijando en lo que está. Y tener una mirada negativa de la vida es fijarte en lo que te falta y sufrir por ello, ¿ya? Podemos ahí hasta ese punto aceptarlo. Ahora, el positivismo es una epistemología que está a la base del pensamiento científico. Otra cuestión, la gente habla de que hay que ser positivista en la vida y hay que tener cuidado con esa palabra porque el positivismo es una corriente filosófica súper concreta e, insisto, muy propia del pensamiento científico. Lo que uno puede tener es una actitud optimista ante la vida. Sí. Ya, Optimus significa lo mejor, por eso Optimus Prime, ¿no? El primero y el mejor, Optimus Prime. Pero Optimus significa lo mejor, entonces yo miro mi vida y solamente rescato lo mejor de ella. ¿Ya? Entonces son dos miradas distintas. Pero vuelvo un poco atrás. La libertad negativa no significa una mala libertad, significa que la libertad negativa es que nadie me está obstruyendo mi libertad. ¿Sí? O sea, es cuando no existen ni personas ni instituciones que están coartando mi libertad de decisión. Esa es una, por la que estamos luchando fuertemente ahora, para bien o para mal, con razón o sin razón, eso es harina de otro costal. Claro. Pero finalmente pareciera ser que lo que más importa ahora en las luchas como colectivas es el permiso para poder hacer algo.
que la nueva constitución permita hacer cosas, que la nueva legislación permita hacer cosas. Es decir, quiero que si yo quiero hacer esto, nadie me esté castigando por hacerlo. Eso es lo que sería una libertad negativa, es decir, no quiero, o sea, quiero sacar cosas que impiden mi libertad. Pero hay otra libertad que es la libertad positiva. Y esa tiene que ver con el desarrollo de la persona, la autorrealización y la capacidad de desarrollar la conciencia para hacerse cargo de esa libertad. Y ahí es donde la cosa se complica. Porque para que exista un ejercicio de la libertad hay que tener una situación de libertad o una facultad de libertad y hay que tener una condición de libertad. Es decir, tiene que haber un contexto que me favorezca mi libertad, pero yo tengo que desarrollar la capacidad de libertad. Y allí es donde a veces como que nos guatea la rueda, ¿no? Como que nos vamos para la cuneta porque tenemos la libertad de ser quien queremos ser y lo primero que hacemos es imitar a otros, ¿no? Tenemos la libertad de optar lo que queremos optar y nos congelamos y no sabemos qué hacer. Disculpa, eso de imitar a otros tiene que ver también por esa necesidad de calzar dentro de ser parte de un grupo. Ya, pero eso es negar tu libertad. Sí, pero... Tú le estás entregando tu libertad a lo que Erich Fromm presentaba como el conformismo automático. Eso, lo que diga la mayoría, yo opino lo que diga la mayoría, y si hoy día está de moda ir en contra de ellos, pues voy en contra de ellos. ¿Y no tenéis fundamento de eso? Ni uno. Pero me refiero, por ejemplo, no sé, y lo pienso quizás muy en los adolescentes, como muy en esa época de... el corte de pelo, la chaqueta, no sé qué, y porque si vas de una manera te dejan entrar a cierto lugar, que es como ganar una libertad, pero es una libertad... Claro, mira, y aquí tenemos a otro grande del economista, el señor Manfred Max Neef. Él hablaba también, yo tuve la posibilidad, yo no bebo alcohol, pero una vez me colé en una... Es que Manfred Max Neef para mí es un referente, yo calcetinero de él, así como... No, si no me he dado cuenta. Bueno, pero me colé una vez a una ceremonia al colegio médico acá, pasé con fonendo en el cuello. Claro. Y me tomé un vino con él y yo creo que es uno de los momentos lindos que recuerdo así. Pero en esas conversaciones con Manfred, él siempre planteaba la idea de que la libertad o de entender bien la satisfacción de la necesidad, ¿ya? Y que hay ciertas maneras o ciertas formas de satisfacer las necesidades que pareciera ser que las satisfacen, pero en realidad no. Entonces él decía, por ejemplo, la necesidad de identidad. Sí. Bueno, hay gente que la satisface con la moda, pero en realidad no estás expresándote tú estás comprando lo que te dicen que compres. Tú piensas que te estás expresando con libertad, pero finalmente estás asumiendo lo que el mercado o las grandes tiendas ponen en la vitrina. Sí. Y tú entonces te obligas a calzar, te obligas a que te guste eso, ¿no? Es como hay mucha música actualmente. O sea, claro, te ponen blanco, negro, rojo y dentro de eso tú tienes la libertad de elegir, pero está todo ahí en un... Tal cual. Entonces ahí hay un conformismo automático. La otra posibilidad que decía Erich Fromm era el autoritarismo. O sea, yo le entrego mi libertad a una persona. Dime tú qué tengo que pensar. Entonces surgen actualmente discursos, ya no personas necesariamente, pero surgen discursos con los que la gente calza y asume y actúa en virtud de lo que eso está diciendo, pero no tienen mucha claridad acerca de qué tanto piensan o qué tan de acuerdo están con eso. Finalmente pareciera ser que lo más importante es sentir que soy parte de algo, más que si estoy de acuerdo o no con esa cuestión. Y por eso, de pronto, hay veces en donde una discusión ideológica y de ideas se transforma en una disputa personal, porque ahí tú te das cuenta que ambas personas utilizan esas ideas no para comprender el mundo, sino para definirse ellas mismas. Entonces, cuando tú cuando pasas a llevar alguna idea que es fundamental para otra persona, ella se defiende como si lo hubieses atacado a ella. Sí. Aun cuando tu comentario, tu reflexión o tu discusión está orientado a criticar la idea. Entonces, la libertad es una facultad que se desarrolla. Y probablemente esa idea también está en el germen del fascismo, ¿no? Los movimientos fascistas comienzan la idea con, mira, ¿sabes qué? El pueblo es libre, pero ellos no saben gestionar su libertad. Yo les voy a enseñar, ¿vale? Yo les voy a decir qué leer, yo les voy a decir a qué autor hay que quemar en las plazas, cómo se tienen que vestir, qué tipo de corte de pelo, porque eso es señal de libertad, porque nosotros lo hacemos. Y entonces, claro, las personas copian a los nuevos libres, pero en una actitud de rebaño. Sí. No haciéndose cargo de la libertad y de la autorrealización. Entonces, bueno, esa especie de copia o de mala copia que hacemos de estas personas que se declaran libres, que se muestran libres, que son rupturistas, iconoclastas,
de alguna manera como que vienen, uno las ve y como que algo se te mueve adentro. Puede ser que no sea la idea que presentan, pero sí el arrojo que tienen para presentarla. Puede ser que no sea el tipo de moda, pero la seguridad con que la viste. Y uno tiende a confundir ambas cositas, ¿no? Y piensa que para lograr eso, entonces yo tengo que pensar como él o vestir como ella, o viceversa, digamos. Sí, ahí sabes que mientras estaba hablando de eso, pienso también lo que pasa muchas veces que como que se ve con temor el ser libre. Sí. En el sentido de, ay, es que él tomó esta decisión porque estaba libre de tomar esta decisión, la tomó y es como, pero ¿cómo lo hizo? Claro. ¿Cómo se fue a vivir con la pareja? ¿Cómo se casó? ¿Cómo se metió a este trabajo? ¿O cómo renunció? Teniendo todas las posibilidades de hacerlo y es como, oye, que eres valiente. Claro. Como que va muy de la mano dentro de la valentía y la libertad. Y algo también que iba mezclando dentro de todo esto, este concepto de drapetomanía, de esta enfermedad de los esclavos, supuestamente eran enfermos por querer ser libres. Porque claro, querían tener su vida normal y no siendo esclavos y se veía como una enfermedad. Y muchas veces, igual lo vemos actualmente, eso pasaba muchos años atrás, y lo vemos actualmente como, oye, estas personas que toman estas decisiones, igual como que uno la queda mirando como medio extraña, así como, oye... Krishnamurti, que es un teórico y un pensador indio, tiene una frase que me gusta mucho, dice, no es señal de salud estar perfectamente adaptado a un entorno profundamente enfermo. ¿Ya? Y hay veces en que las resistencias que ocurren en las nuevas generaciones, por ejemplo, o en estos polos disidentes, o en estas personas disidentes que hay en las empresas, que de alguna forma uno podría pensar, ellos son los problemas, ¿no? Ellos son las personas problemas, los casos. Pero finalmente lo que termina pasando también es que hay veces en que hay algunos que son capaces de recoger el malestar de la comunidad frente a algo y poder expresarlo no teniendo temor a las represalias o a las conductas, ya sea porque no son conscientes de ellas, ya sea porque no les importan o ya sea porque tienen los recursos para enfrentarlas. Pero finalmente lo que termina ocurriendo es que, claro, existe esta idea, por ejemplo, recuerdo muy bien, entré a trabajar en una empresa y cuando comento que yo no tengo auto, que no sé manejar, era, pero ¿cómo no tenía auto? Pero tenéis que tener auto. Y es como... Y no sé nadar. Pero no tenía hijo, ¿te apuesto que no tenía? No, tengo 3 y unos guaguas, pero ¿cómo no tenía auto? Y era como... No, hermano, no tengo auto, no encuentro un buen negocio, moverlo en un taco gigante, pagar 10 lucas al día entre benzina y estacionamiento, para sencillamente volverse en el mismo auto, en el mismo taco para vuelta para la casa. No me parece lógico, de hecho, no me parece sensato. Pero vale, pero pareciera ser que existe una tendencia, ¿no? Y tú tienes que estar con nosotros. ¿Ya? Y entonces aquella que demuestra un pensamiento independiente. Y esto pasa mucho también en la familia. A mí me pasó personalmente cuando uno muestra un pensamiento independiente, la familia siente que es como una especie de rebelión. La oveja negra, porque a eso en mi caso soy la oveja roja, pero... la oveja rubia. Oye, la oveja rubia. Oye, esta piscina acá. Oye, a eso quería llegar, que claro, como que va contra la corriente. Y como que va contra la corriente porque está mal él, porque no, porque todos estamos haciendo esto, pero es que él quiere llamar la atención. Pero hay una ilusión con eso también, ¿ya? Y unas ganitas quizás de hacer eso también y no se quiere asumir. O sea, por último, insisto, hay personas que son capaces de encarnar y de ejecutar cosas que muchos quieren, pero no son capaces de enfrentar las consecuencias de eso. Pero también existe la idea de que yo voy a ir en contra de la corriente porque si lo dice la corriente y yo soy libre, ergo hago lo opuesto. Pero eso es igualmente esclavizante porque estoy esperando ver qué dice la corriente para yo hacer lo opuesto. Mientras que la persona, en Chile hemos trabajado mucho para romper la binariedad en los temas de género y sexualidad, pero seguimos siendo binarios en un montón de otros aspectos. Y tú eres de izquierda o de derecha, y si no, lo que le pasa un poco más allá de que nos guste o no nos guste el partido, lo que le pasa a la democracia cristiana es que nunca ha calzado porque se mueve por otras lógicas, ¿no? Entonces, los grises de la vida. Pero es que en realidad tienen cierta autonomía. Claro, cuando yo veo las cosas blanco o negra, estoy tratando de que él calce para un lado o para otro, pero él se mueve con autonomía. Sí, o al menos originalmente así lo era, no sé cómo estará hablando. No es mi tema. Pero finalmente, claro, tratamos al otro cuando no soy capaz de categorizarlo en una de mis estructuras, lo catalogo a él como germen de un problema, en vez de entender que yo no tengo la flexibilidad para comprender cuáles son las propuestas que la otra persona hace. Y que también, y eso es otra cosa, que a mí personalmente me ha pasado, de repente por esos rasgos de disidencia que mantengo, que
cuando yo comento la vida que llevo, las personas tratan de excusarse porque ellas no la llevan. Ah, pero es que tú eres psicólogo. Ah, pero es que tú trabajas. Ah, que lo que pasa es que tú... Pero si yo no te estoy diciendo que tú hagas lo mismo, yo estoy diciendo qué es lo que yo hago. Entonces, hay veces en que, insisto, esto de la libertad, por un lado, claro, implica un contexto, una facultad posible, ya una condición que me permita a mí ejecutar la libertad, ¿cierto? Lo que hablábamos de la libertad es negativa. Yo tengo que sacar del medio todas aquellas cosas que impiden desarrollarme hacia la persona que busco ser. Pero para eso, tengo que saber qué persona busco ser. Y ahí estamos en el ahí problema. se nos empantana el problema, porque finalmente lo que terminamos haciendo, insisto, es voy a copiar lo que otros dicen, voy a escuchar la música de moda, música que todos sabemos que está diseñada para quedarse en tu cabeza. Y no es que te guste, es que se queda pegada en tu cabeza. Yo por eso te escucho por la letra, no por la música. Sí, claro. Yo te pego la letra. Bueno, pero yo me acuerdo mucho este trío de italianos, parece que estaban en un auto criticando a la canción Despacito. Ya. Y que se criticaban y después la cantaban. Y es porque el que tú cantes esa canción no significa que te guste. Sí. Oh. Significa que está diseñada para quedarse en tu cabeza. Como los comerciales. Claro, entonces... Pero nosotros pensamos que nos gusta. Porque como yo no me conozco, en realidad no tengo mucha claridad de cómo son las cosas que me gustan o no. ¿Y cómo conocer? Así como entrando en la profunda. ¿Cómo conocernos? Sí, no estamos en la profunda. Sí, ya estamos. Ya hace ratito. ¿Cómo conocernos? Y vuelvo también a ese ejemplo que te decía como muy de lo adolescente. Como no me dejas ser libre, yo me quiero hacer el tatuaje, me quiero hacer el piercing, que me quiero cortar el pelo, que me lo quiero teñir. Y la mamá y con el niño o la niña adolescente. Es que tú no sabes. Es que no. Y después está como esa frustración, esa rabia con la autoridad, con que me cortas mis alas, no me dejas florecer. Mira, y probablemente si el niño tuviera la posibilidad de teñirse el pelo, la mamá lo dejara, probablemente no lo haría. Porque finalmente lo que es propio de la adolescencia es que yo debo de buscar ciertos rasgos de autonomía. Y esa autonomía es muy propia de la libertad positiva de la que hemos estado hablando, ¿no? La autonomía y la autorrealización. Yo necesito, de alguna manera, mi mente ha ido entendiendo que es posible que esta familia que me cobija en este minuto ya no esté en el futuro. Entonces me pregunto quién me va a cobijar, ¿no? Y entonces empiezo a buscar a los pares, empiezo a construir mis propias redes. Y esas redes tienen códigos distintos y en algún minuto me veo la disyuntiva por cuál elijo, por aquel núcleo que me ama mucho ahora pero que no va a estar en el futuro, o aquellos que no me aceptan del todo, pero probablemente serán los que me acompañarán en mi vida. Pero Gonzalo, en ese sentido, por ejemplo, y ya sea quizás la adolescencia, la adultez, etcétera, hablamos ahí de libertad personal, de libertad colectiva, porque al final, igual de una manera u otra, queremos calzar en lo colectivo. Pero ¿dónde queda nuestra libertad personal? Es que no se contraponen. That is the point, baby. Que en realidad no es que para yo ser libre tengo que ser radicalmente opuesto a lo que ya está. Y ese creo que es el discurso un poquito enajenante actualmente, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice Lipovetsky, que es un filósofo... Con que me lo digas tú a mí me basta y me sobra. Gracias. No, si yo tengo mi referente atrás. Pero Lipovetsky dice una de las características que tiene esta era, mega moderno, como dice, la hipermodernidad. Ya. Una de las características que tiene es que es una época en el mundo, en la historia, única porque intenta derrumbar todo lo anterior. O sea, si algo lo hacía la generación anterior, yo no lo voy a hacer sencillamente porque lo hacía la generación anterior. Sí. ¿Me explico, no? Anulando la capacidad crítica de decir, mira, ¿sabes qué? ¿Funciona esto? Funciona, ¿sabes qué? Esto lo voy a tomar. ¿Yo? No vayan a tomar esto como para prueba, pero hay ciertas cosas que sí podemos reconocer que funcionan, ¿cachai? Pero la cosa tiene que ver con... Y no necesariamente estar de acuerdo. ¿Sí? Ese es un tema también, que uno puede decir, mira, te funciona tu estilo de vida, pero yo no estoy de acuerdo con tu estilo de vida. Claro, o sabes qué, de tu estilo de vida, eso no me apetece, pero oye, me parece súper cómo tratas a los animales, o me parece súper el estilo de crianza que tiene tu hijo, entonces no, acá si tú estás de acuerdo con algo del otro, es que lo aceptas completamente. Sí. Entonces, si yo, Gonzalo Espinosa, estoy de acuerdo con alguna idea que sale de la derecha, yo soy de derecha. Y si después estoy de acuerdo con alguien que es de la izquierda, soy de la izquierda. Es como que yo no tuviera derecho a tener mi propio criterio para discriminar y son los demás los que me ubican a mí. Y ese es el problema, ¿viste? Que finalmente estamos tratando de lidiar entre el desarrollo, la satisfacción de mis propias necesidades, el desarrollo de mi propia identidad, que ese es 8 de marzo, y la existencia con los demás.
Entonces, Ay, ¿cómo lo hacemos, Gonzalo? no tengo idea. O sea, si tú cachai, me avisas, pero finalmente lo importante es al menos tener claro y tener conciencia de que, uno, yo no tengo que identificarme con las ideas que hay en mi cabeza. Las ideas que hay en mi cabeza pueden haber entrado de mil y un maneras y no porque estén en mi cabeza quiere decir que yo de verdad las pienso. Solo se quedaron ahí. Tú de verdad piensas esas ideas cuando haces el ejercicio crítico de dialogar con esas ideas y decir, bueno, pero ¿qué tan de acuerdo estoy con esto? Oye, ¿no? sí se me ha pasado. Me va a ir como, oye, pero ¿para qué? Así como... Y lo decía el gran filósofo chileno Carlos Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. ¿Sí? O sea, puede ser que algo haya entrado en mi cabeza y puede ser que por crianza yo siga siendo machista o que por la cultura, por lo que entra por la publicidad, yo esté interesado en hacer tal o cual cosa, pero de repente tengo que mirarme y decir, a ver, pero ¿qué tanto tiene que ver esto que estoy haciendo con la persona que yo quiero ser? Y allí implica la verdadera libertad, que es una libertad íntima. ¿Hago el cambio o no hago el cambio? Claro, soy capaz yo de generarme una propia libertad negativa, es decir, soy capaz yo mismo, yo misma, de abandonar las prácticas que limitan mi libertad, las mías. Aquellas partes de mi yo antiguo que me siguen acarreando, me siguen arrastrando, o esos miedos ancestrales que he tenido, que me han inculcado, que me hacen quedar calladito. ¿Soy capaz de levantarme, pararle el tapaboca y seguir adelante con mi vida? ¿O voy a seguir pensando que eso que a mí me gusta hacer es lo que soy? Es una discriminación que, y aquí viene algo dificultoso, es como, anote, esto no se responde intelectualmente, esto es una sensación. Tú tienes la sensación de si esto calza contigo o no. Y esa sensación se parece mucho al alivio. ¿Viste cuando tú estás buscando la palabra, el nombre de la persona que se te olvidó y te das vuelta y te das vuelta? Pero ¿cómo ¡ay, sí! No podía estar tranquilo. No, podía estar tranquilo. Sí, a mí igual. Yo ya... La verdad. Cuando tú encuentras esa palabra, viene una sensación de alivio que... ¡ah, esa es! ¿No? Es como un alivio con alegría, con energía. Un saltito. Sí, como un pequeño eureka, ¿no? Bueno, cuando queramos hacer ese proceso de discernimiento personal y discriminar efectivamente si estoy de acuerdo, si quiero hacer esto, si de verdad me gusta esta música o no, lo que tengo que buscar es esa sensación de alivio. Si no me la otorga, es suspicious. Y Gonzalo, ¿y si tomamos la decisión y no estamos sintiendo el alivio? Por ejemplo, no sé, pues quiero cortarme el pelo y hoy sabéis que me arrepentí. Ya, una cosa súper... no vamos a dar un ejemplo sí, tan drástico. Pero como que, chuta, tomé la decisión pensando, tenía esta angustia. Y claro, y me imagino que en esta época de pandemia muchos hemos estado angustiados de qué va a pasar y de qué decisión tengo que hacer. Oye, ¿tomo esta pega o no? ¿Qué va a pasar si por lo mejor me echan la estabilidad, lo económico? Todas las cosas de la vida. Y tomo la decisión y no tengo la tranquilidad. Y ahí es donde también entramos en esta cosa de... ya me pongo... fui a la profunda también. Ya, pero cuenta. No, pero uno entra en esta cosa de... chuta, mejor me quedo acá, mejor hago esto, mantengo esto, el status quo... ¿Qué es lo que pasa y lo que está ocurriendo también a nivel nacional con apruebo, rechazo? Muchos dicen, no, rechacemos por el miedo al cambio, por el miedo, sin saber que si te va a entregar o no te va a entregar tranquilidad. Puede que sí, puede que no. O sea, claro, ahí hay que preguntarse también a las personas que están en estas campañas que buscan retener la ola. O sea, la ola va a avanzar igual. Tú puedes pararte en la orilla de la playa y parar las manos y soñar que con eso vas a detener el cambio que está ocurriendo, pero no va a ser así. O la ola va a llegar por este lado o va a llegar por este otro lado, y es mejor que llegue en el consenso, en el acto democrático y en el pleno uso de nuestra capacidad reflexiva. Pero tiene que ver con que hay que mirarse y decir, bueno, ¿qué tan libre soy de mí mismo? ¿Qué tan libre soy de mis creencias? ¿Qué tan dispuesta estoy a abandonar aquellas cosas que yo sé que me hacen mal? Y pongámonos un poco más intenso aquí con el corte de pelo, con la pareja que tienes, con el trabajo al que vas. Y hay gente que toma decisiones valientes de abandonar un trabajo que ya no le satisface, que ya no llena su alma o su vocación, y por mucho que haga sufrir a los demás, uno se queda tranquilo porque la persona ha optado por su bienestar, ¿no? Entonces, la libertad es algo que no necesariamente es cómoda. Y esa, ya, pero aquí tenemos para 2 horas más, ¿podemos? No, si estamos con tiempo, tranquilo. Así como confundir lo positivo con lo negativo, o sea, confundir lo positivo con lo bueno es peligroso, también confundir lo cómodo con lo bueno es peligroso.
Lo cómodo simplemente significa que algo te calzó, que algo se ajusta a lo que tú eres ahora. Pero lo que soy ahora, no necesariamente lo que pueda pasar ahorita, de aquí a o sea, un mes más, Mateo tiene 12 años, hace un año atrás un calzado de 40 pues le quedaba bien, ¿no? Ahora que ya mide un montón para arriba, el mismo zapato ya no le calza, ya no es cómodo. Cómodo significa co es 2 y modus es medida. O sea, cuando dos cosas tienen la misma medida, ahí yo me siento cómodo. Pero resulta que si yo quiero crecer, tengo que aprender a lidiar con la incomodidad, po. Porque va a implicar que cada vez que yo me sienta incómodo con algo es porque llegó el momento de cambiar, po. Pero no, lo que hacemos es quejarnos y cortarnos los dedos de los pies. También. Mutilarnos nosotros mismos, nuestra esencia, para seguir calzando en ese zapato que me gusta tanto. En vez de salir y buscar la propia... Oye, una con los tacos. ¿Para qué te voy a decir cómo tengo los pies? Bueno, no sé, alguien me comentó la otra vez que estaba de moda operarse los pies para que los pies cupieran y sacarse un par de dedos para que los pies cupieran en unos zapatos de... Sí, pues, como que se superponían como las japonesas en la antigüedad, en el medioevo japonés, les amarraban los piecitos a las niñas para que tuvieran el piecito bien pequeño. O sea, claro, hay gente que prefiere automutilarse para no cambiar el estilo o para calzar. Es algo físico, pero nosotros estamos hablando también de dentro, que no lo vemos, esa mutilación, pero la expresamos como en temáticas que hemos hablado anteriormente, con esta rabia, con esta depresión, con esta angustia. Entonces, aquí el proceso implica necesariamente que nosotros, bien, sigamos haciendo el ejercicio de la libertad negativa, sigamos desbloqueando los canales de participación y etcétera, pero también hagámonos cargo de la libertad positiva, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esa nueva libertad? ¿Qué voy ahora que tengo el campo abierto, para dónde voy? Ahora que usted tiene el título, caballero, señorita, y tiene que ir a trabajar y a ti se te aprieta la existencia, es decir, no, cualquier pega, lo que venga nomás. Y tú te acomodas y te adecuas, me dijeron que así se decía, pero adecuas. No, está bien dicho adecuas, bueno, no importa. Cuando tú te adecuas, voy a ejercer mi libertad. Nadie me dice lo que hago. Pero yo tengo que tomar la decisión, ¿sí? Si voy a seguir mutilándome, restringiéndome, autoesclavizándome de mis propios deseos y comodidades para seguir participando de este grupo por la pereza o el miedo que me da hacerme cargo de mi libertad, o dejo de pensar como el rebaño, e insisto, pensar como hay rebaños que van para el sur y hay rebaños que van para el norte. Hay rebaños que se dan vuelta y vuelta y no van para ningún lado. O sea, si usted piensa que usted es autónomo porque está en contra de los que van para el norte, levante la carita y se cuenta que hay un montón de gente en pensamiento de rebaño que también va para el sur. Entonces, el ejercicio acá está en que yo logre tomar conciencia efectivamente de lo que necesito, de lo que soy, de lo que quiero ser, de la persona en la que quiero convertirme. No las cosas que quiero hacer, si lo que uno hace es consecuencia de lo que uno es. Ayer sequitur es, decía a mí me gusta quebrarme con el latín, pero el hacer viene después del ser. Yo hago lo que soy, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo logre ser la persona que quiero ser, pues los resultados, las acciones, los espacios, las relaciones se va a dar con naturalidad. Pero si yo estoy tratando de fingir todas esas cosas para aparentarse en quién soy, pues ya sabemos las deudas enormes que eso genera, no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo relacional e incluso en lo espiritual. Me encanta. Sí, deja harto para pensar y esa es la idea de estas conversaciones, Gonzalo. Y también que estamos haciendo todo lo posible para ir para el programa, para allá, para que no vengan. Sí, el próximo miércoles parece que vamos a ir para... Sí, estamos coordinando ahí cómo lo estamos haciendo. Pero, miren, yo no quiero ser, quiero ser súper claro en esto, en seco, que es este programa en donde los niños y niñas, bueno, ellos son quienes dirigen el espacio y nosotros, más que tener un proceso de acompañamiento de los niños, tenemos un proceso de apañamiento de los niños. Hay una asepsia ideológica muy importante acá. Aquí no es importante qué piense cada uno, no es lo relevante. Lo relevante es que lo que tú pienses lo hayas reflexionado. Que tengas la capacidad tú misma, personita de 8, 10, 12 años, de sentarte y decir, bueno, ¿qué tan de acuerdo estoy? Sí, pues, meíto. Ya, ¿qué tan dispuesto, qué tan libre estoy para poder desarrollarme como persona? Entonces, todas estas cositas que nosotros hablamos
se destilan a través de distintos espacios y con distintas actividades, muchos juegos y excursiones y enamoramiento de la ciudad, de la generación, de conocimiento, etcétera. Así que siempre están abiertas constantemente las inscripciones. Esto no es un after school, no es una escuela, no es un espacio educativo, esto es un espacio de desarrollo de personas. Y lo digo porque la educación se ha centrado mucho en el aprendizaje y lo importante es que el niño aprenda. Mira, a mí no me importa si el niño aprende o no. Yo quiero que el niño se vuelva sensible. Uno no aprende a ser sensible, uno decide ser sensible. Ay, tema que vamos a dejar ahí pendiente, la sensibilidad, que siempre se ve como algo malo. Ay, que eres sensible. Uy, me parece súper, me parece encanta. súper. Sí, porque de hecho de repente uno dice, ay, que ando sensible, como que ando débil, como que ando, no sé. Sí. O sea, yo lo ocupo, perdón. No, Está sí, malo, sí, está malo. sí, está bien. Si la gente rehuye de la sensibilidad porque es un cacho para los demás, oye, de nuevo anda para ancho, pero también es un cacho para uno porque tiene que enfrentar las cosas que anda trayendo. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? Entonces, claro, Me gusta. tenemos toda una industria que nos saca de ahí, así que... Ahí ya vamos la otra semana, seco viene o vamos a seco. Lo estamos arreglando, pero nos vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos de alguna otra manera. Gonzalo, como siempre, un gustazo que nos deja acá pensando y procesando muchas cosas. Muy bien, Conita, un beso y un abrazo a la comunidad y siempre disponible poder tener este